Bueno, vamos a cerrar este programa recibiendo a dos queridos amigos y colegas como Ernesto Tulbovitz y Javier Benech, que acaban de publicar Testigos de su tiempo. Seguimos como en el mismo tema. Con el mismo tema. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. En este caso es un libro que recoge, constituye un homenaje a periodistas que están, creo que todos ya jubilados, si no me equivoco, algunos desde antes que otro, pero de distintas disciplinas. ¿Buscó ser un homenaje expresamente o buscaron una visión del periodismo que quizás no sea exactamente la que hoy tenemos quienes estamos trabajando todavía? La idea fue hacerle un homenaje a estas personas, justamente. Partimos de la base que el periodista es un testigo privilegiado de la época que le toca vivir. En este caso, bueno, con años muy convulsionados del Uruguay, de los que estaban hablando ustedes recientemente. Y el periodista, digamos, la estrella es la noticia, el periodista está ahí en las sombras, ve una cantidad de cosas, pero pocas veces es entrevistado. Buscamos justamente hacerles un homenaje y a través de eso, bueno, rescatar algunas anécdotas de cómo vivieron ese periodo. Y bueno, en definitiva es eso, hacerles un homenaje. Esto que decía me parece significativo porque es uno de los ejes controversiales del periodismo actual, de los medios actuales, eso de que la estrella es la noticia y el periodista permanece o debería permanecer, si no en el anonimato, por lo menos en un segundo plano, ¿no? Hoy con la televisión y también Internet y bueno, ciertas prácticas que llegan de algunos otros lados, el periodista tiende a convertirse en la estrella, ¿no? Yo siempre digo que las estrellas uno las puede ver o en el cielo o en el planetario, ¿no? Sí. En otro caso los protagonistas, los periodistas en una cancha de fútbol o en una cancha de fútbol, un escenario teatral, pero por cierto que los periodistas no ocupamos, y quien lo ocupa, bueno, allá él. Claro, pero estoy repasando la lista que quizás para muchos televidentes no significan nada y sí significan para nosotros. Y sí significó el trabajo de estos periodistas para los televidentes. Unca Fernández, Eduardo Navia, bueno, Aurelio González, Laco Domínguez quizás tenga sea un tipo más popular porque estaba vinculado al carnaval, eso. Roberto Altieri, bueno, Never Araujo sí fue un hombre de radio y televisión y más público, ¿no? Pero Cristina Canobra, Silvia Tron, es cierto, sí. Quizás bueno, muchos televidentes se enteraron de noticias Quizás muchos televidentes se enteraron de noticias durante la dictadura o con la efervescencia de la democracia y redactadas por estas personas y no saben que ellos fueron quienes se las transmitieron. Sí. La idea básicamente fue porque había una lista de nombres que pusimos sobre la mesa con Javier y dijimos, bueno, vamos a fijar un criterio. Obviamente, como todo criterio puede ser arbitrario, pero la idea es que ninguno de ellos estuviera trabajando en este momento. O sea, yo hubiera concluido su actividad en el periodismo, más allá que circunstancialmente escriba, pero que su relación con los medios de dependencia en general haya terminado. Bueno, ese fue el patrón común que encontramos. Y sobre todo, yo creo que encontramos un poco en lo que vos decías, Gerardo, una mirada de época que creo que cruza a todos, ¿no? Quizás cuando de repente alguien haga un libro dentro de 40 años sobre los periodistas de ahora digamos otras cosas. Ellos reivindican, yo creo que el olor a tinta está presente. Se criaron en la televisión. Hay cierta... La prensa escrita, la prensa de papel, porque ahora está la prensa escrita en Internet. Y la verdad que tienen, claro, es verdad, por cierto, tiene una visión desde la prensa escrita algo crítica con ciertos aspectos de la televisión, comprensible para su época, para su tiempo. Incluso para esta. Sí, y hay una mirada también de que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, eso que no necesariamente nosotros la compartimos, digamos, pero está explicitada en las entrevistas y bueno, me ¿Pero hay un tono nostálgico en ellos o hay un tono crítico? Sí, o las dos cosas. Las dos cosas. Hay que recordar, es bueno recordar, todas estas personas en general son periodistas que se hicieron, no existían las universidades. Claro. Tienen en común eso. Varios de ellos nos contaban, claro, en nuestro tiempo trabajaba Onetti, trabajaba en tal medio, Benedetti era corrector de tal otro, escribía tal cosa. Claro, y otros monstruos sagrados, que gente que nos daban nombre. Pero bueno, se hicieron, y lo bueno es que para nosotros también fue un aprendizaje, es que hay hechos de la historia reciente, que estamos hablando de esto, que sorprenden, por ejemplo, cómo se cubrió, entre varios, en cada entrevista tiene lo suyo, ¿no? Cómo se cubrió la publicación de la muerte de Gestido. Es una novela en sí mismo. Sí, contada por el Laco, además. Es un gran contador de historias, por supuesto, de las cuales fue protagonista. Es a las 3 de la mañana, está en un boliche acá en San José y Yaguarón,
un policía que estaba enfrente del Mercado de la Abundancia, que era la oficina de prensa de la jefatura, insiste, no le abre nadie, no le abre a nadie. Estaban todos juntos los periodistas, hasta que él le abre y se murió el presidente. Andate, no bromes, no sé cuándo. Eran las 2:30 de la mañana. Claro, 2:30 de la mañana, él llama al diario, a su jefe, el Laco le dice, y el jefe le dice al Laco, te voy a suspender por 16 días. No, si te suspendo por 16 días te tengo que echar, así que te suspendo por 15. Me estás tomando el pelo, sos un atrevido. El Laco le insiste, quiero hablar con Manini Ríos, que era el director del diario. Bueno, dejá que yo lo llamo. Y Manini demora 1 hora en llegar a la mañana. En realidad lo que hace es va a buscar a Pacheco. Sí, claro, la famosa anécdota, claro. Pero cómo la cuenta el Laco es una belleza, ¿no? Y es un hecho verdadero, eso es parte de la historia. Digamos. Eso es parte de la historia. Y parte de que esa generación tuvo que aprender a contar historias también, ¿Sí? ¿no? Sí. A contar historias para escribir, para... Bueno, y cómo parte del libro, por ejemplo, Neuber Araujo lo comenta muy bien y creo que él fue maestro en eso en Radio Sarandí. Lo hacía, claro, cómo decir entre líneas, cómo sortear la censura y tratar de decir un entre gran líneas. narrador de historias, pero oral, no Oral, escritas. En claro. el caso de Never, no sé si alguna vez escribió en algún medio, pero obviamente Creo su que trayectoria no, principal así fue o por lo menos no es en conocido radio y por eso. televisión, ¿no? Y él, una de las cosas que nos cuenta es cómo trataba de traer permanentemente el contexto internacional al Uruguay, porque era una forma que él tenía de sortear esa censura. Y de meter entre líneas, ¿no? Claro, Sí. hablaba de las elecciones. En cualquier país que hubiera una elección hablaba de la importancia del voto, del debate, de las elecciones, y traía eso al contexto nacional. Era una forma de que no perder esa gimnasia de alguna manera, ¿no? De acuerdo, bueno, bienvenido sea este libro que homenajea a colegas, algunos más conocidos, otros menos, pero que tuvieron mucho que ver con la construcción que se hizo la sociedad uruguaya de los hechos que iban transcurriendo y la mayor parte de las veces por personas anónimas, ¿no? Sí. Qué cosa más curiosa, porque seguramente confiaban en el medio y ni siquiera sabían quién era el que estaba atrás de esa noticia. Eso sigue ocurriendo también ahora, Sí. ¿no? Es verdad. Bueno, y ahí está muy bien editada, además hay fotos de Sí. algunos de ellos. De ahora y de antes, digamos, en puesto de trabajo. Sí. ¿Cuál es la crítica principal que le hacen a los medios de ahora o al periodismo actual? Sobre todo, digamos, a la televisión, mucho, la superficialidad, digamos, ¿no? La falta de profundidad, quizás la falta de rigor, básicamente, ¿no? Y bueno, y de la mano de eso también dicen que el resto de los medios se han banalizado, incluso la prensa también, que mantiene ciertos parámetros. Está bien, pero... ¿y algo que no sepamos? Sí, Pero, no, y también No, está bien, hay lo una... digo hay de- una- sí, no, entiendo, pero, sí, pero es- hay una mirada también sobre las soberbias, un poco sobre lo que hablamos de las Sí. estrellas, ¿no? De alguna manera está dicho, sobre el hambre que hay que tener siempre, yo creo que en todas las profesiones, y en esta, los que estamos en esto, como los que están en otras Sí. profesiones. Alguna vez lo hemos hablado con Javier, porque yo algún día voy a poder decir, no, pero el autor de este libro fue pasante en un programa que yo tenía. Sí, como sí, Caso sí, Orlando. sí. No, Sí. que también el periodismo recluta gente de una clase social distinta a la que reclutaba en esta época, ¿no? Totalmente. Sí. En general los periodistas venían de la clase media baja, eran el hijo del zapatero, del oficial, Todos en fin, estos, creo que de todos obreros. los casos Sí. es así. Y con el tema de las universidades, primero se convirtió en una disciplina universitaria. En general, los egresados universitarios pertenecen a una clase social bastante más alta que aquella donde se reclutaban los periodistas, ¿no? En las redacciones bromeamos sobre eso. Hoy en día es frecuente ver en las reacciones yogur y el periodista tomó... Decíamos, mirá si antes un Laco Domínguez No, iba a no, tomar yogur en las Es una redacciones. ofensa, Pero no fue- un agravio. Pero también siento que hay una sensibilidad social distinta, ¿no? Frente a los problemas de la gente corriente o a los problemas corrientes de la vida, ¿no? Sí. Sí, se ha elitizado un poco, quizás puede ser un término, no sé si es, ellos estaban más, en el caso de algunos personajes como el Laco, muy notorio, pero trataban de estar más en contacto con la vida cotidiana. Claro. Y me da la sensación que bueno, no en vano los diarios, en general los semanarios venden mucho menos que antes, hay una cantidad de factores, pero también creo que hay está muy centrado en lo político céntrico y en ese... Por otro esa- lado, creo se han que esa ganado puede ser una muchas serie cosas, quizás se haya explicaciones, profesionalizado sin duda. más en algunos ámbitos, por lo menos. Pero incluso en esta época, Gerardo, estamos hablando de cuántos ejemplares vendía el diario de la noche, la Cientos, mañana, cientos, cientos, sí, vendían. claro. ¿Cuántos diarios se tiraban por Estaban el en Uruguay? todas las casas, Todas además. en muchas casas se compraban 2 diarios. Era en el informativo de televisión. Exacto. ¿verdad? No había internet, Claro. la televisión
Entonces jugó un papel y hay que analizarlo Claro. en su contexto. Ernesto, Javier, gracias por acompañarnos, felicitaciones por el libro, Muy está a la amable. venta, así que ya lo pueden adquirir. Es un gusto de recibirlos. Gracias. Y gracias a ustedes por estar allí, nos reencontramos en 7 días en una nueva entrega del Lado Oculto.